pero antes les queremos contar la dinámica de este en vivo que tendremos el día de hoy. Tendremos 45 minutos de conversatorio con el doctor Edgar Romero. Habilitaremos nuestro chat para las preguntas, inquietudes que ustedes quieran hacerle al doctor Romero. Les damos la bienvenida a todos. Sabemos que hay personas que nos acompañan no solo a nivel nacional, sino tenemos gente de Perú, gente de Panamá y gente de México. A todos bienvenidos. Muy bien, excelente. Gracias, Liliana, por la presentación y sobre todo gracias, Liliana, por abrir estos espacios tan bonitos y tan especiales que fíjate, lo que nos trae aquí, si bien es un tema no jurídico, no tiene nada que ver con lo jurídico, sí tiene mucho que ver con nuestro ejercicio profesional como abogados. Así que muchísimas gracias a ti, Liliana, y a Educación Continua por abrir espacios para hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con esta charla. La idea, como lo decía Liliana, es, mi charla no dura más de 30 minutos. La idea es que sea algo muy concreto, muy sencillo, que se lleven poderosísimas herramientas que le van a servir para prepararse ustedes emocionalmente para su próxima audiencia. Esa es la idea y a renglón seguido pues abriremos espacio para inquietudes, comentarios, experiencias y manifiesten todo lo que ustedes consideren. Vale la pena precisar que por el formato de Zoom las preguntas se van a canalizar a través del chat, entonces ahí vamos a estar atentos para recibir los comentarios que consideren para resolverlos al final. Así que bueno, entremos en materia. Adivinen dónde surgió o dónde se inspiró esta charla. Se inspiró aquí. Muchos de ustedes les resultará familiar este edificio. Y pues este edificio es nada más y nada menos que el edificio donde se encuentran los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca. Yo estaba un día hace muchos años esperando entrar a una audiencia y fui al baño, ¿no? Y los que conocen el edificio, pues estas salas de audiencias donde yo me encontraba están allá al fondo. Y ahí hay unas sillitas pues, para uno hacer el turno para ingresar al baño. Y mientras estaba en esa gestión, empezó a caminar al frente de mí una abogada con muy buena presencia, muy elegante, y caminando de manera bastante desesperada en todo el corredor de un lado a otro, con un cigarrillo en la boca. Yo me quedé mirándola a ella y ella, pues como vio que me la quedé observando, pues evidentemente con una cierta inquietud y bueno, ¿qué es lo que la debe tener así como alterada? Ella, sin yo decirle nada, me contestó, esta cosa de la oralidad sí me tiene mal. Y ahí ese comentario me hizo reflexionar y darme cuenta que en realidad nosotros nos preparamos muchísimo desde el punto de vista jurídico, pero poco en ciertas habilidades y particularmente de cara a esta charla, en lo emocional, no le paramos o no le prestamos atención a este aspecto que es muy importante para nuestro ejercicio profesional y, ¿por qué no decirlo?, para la vida. Así que para introducir esta charla, creo que es bastante pertinente explicarles cómo funciona nuestro cerebro frente a un estímulo emocional. Y para ello, bueno, estoy partiendo de la base que se ve mi presentación, Liliana, y quería preguntarte, ¿se logra ver la presentación? Sí, señor. Estamos Listo. escuchando muy bien y se ve súper la presentación. Genial. Gracias, Liliana. Qué pena, debía haber preguntado eso desde el principio, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que, para explicar cómo reacciona, cómo funciona nuestro cerebro frente a un estímulo emocional, me gusta apoyarme en esta gráfica de Daniel Goleman, que es el autor del libro Inteligencia Emocional y es precisamente considerado uno de los padres principales expositores de la inteligencia emocional para explicar este fenómeno. Y es que fíjense, aquí la persona está frente a una culebra y todos pues sabemos lo que podemos experimentar cuando nos podemos topar frente a una culebra. Entonces, cuando estamos frente a este suceso, la imagen de la culebra entra por nuestros ojos, ¿sí? Cuando entra por nuestros ojos, eso llega directamente a una parte de nuestro cerebro que se llama el tálamo. Y el tálamo lo que hace, pues de manera muy sencillamente explicada, es traducir
lenguaje cerebral lo que es esa culebra, ¿cierto? Y cuando llega esa imagen a nuestro cerebro y la traduce el tálamo, esa imagen coge dos caminos, ¿cierto? Un camino es hacia la amígdala, que van a visualizar o alcanzan ahí a percibir, es un camino relativamente corto, y en ese camino pues llega la amígdala, y la amígdala tiene una especial función en nuestro cerebro, que es nuestro centinela, es nuestro vigilante, es el encargado de prender alarmas cuando lo considere necesario, ¿cierto? Y fíjense que la amígdala a su vez está conectado con el aparato cardiovascular, de manera que cuando estamos frente a la culebra empezamos nosotros a experimentar aceleraciones en el corazón, ¿cierto? Y también esa misma imagen hace otro recorrido, pero fíjense que este recorrido es mucho más extenso hacia el neocórtex. Y el neocórtex, a diferencia de la amígdala, es la parte que se encarga de gestionar la parte reflexiva de nuestro cerebro, ¿cierto? La parte racional, la parte pensante. De manera que cuando estamos frente a una culebra es bastante común reaccionar de la siguiente manera. Salimos corriendo por el mismo susto que eso nos genera y experimentamos aceleraciones del corazón y también sudoración en las manos, ¿sí? Y luego viene la parte reflexiva, que es más demorada por el recorrido que hace en nuestro cerebro. Y ahí empezamos a meterle la parte analítica. ¿Ven? ¿Por qué salí corriendo si de pronto no era una culebra de verdad, era una de juguete? O no era una culebra venenosa. O eso que me imaginé que era una culebra, no era una culebra. Entonces, fíjense, todo eso pasa en cuestión de segundos, pero reaccionamos así por esa razón, por la forma como está estructurado nuestro cerebro, ¿sí? Y fíjense una cosa bien curiosa. De pronto para algunos, esa culebra puede ser esto, una sala de audiencias. El simple hecho de imaginarla, ni siquiera estar presente, el simple hecho de imaginarla, nos genera la misma sensación como si estuviéramos al frente de una culebra. O de pronto esto, una persona, mi jefe, un abogado, el abogado de la contraparte, de pronto me genera estas mismas sensaciones o estas mismas emocionalidades como si estuviéramos frente a una culebra. Y cuando experimentamos miedo o estrés, como puede suceder cuando estamos frente a la imagen de una culebra o algo similar, ¿cuáles son las reacciones comunes que nosotros podemos experimentar? Una de ellas es de pronto, quedarnos quietos, inmóviles. Yo lo he visto, por ejemplo, en alumnos, ¿no?, que están en un preparatorio, en un examen, se bloquean, ¿no? Nos congelamos, nos queda la mente en blanco. Es una posible reacción. Otra reacción, salimos corriendo, unimos, ¿sí? Y de pronto nos genera tal pavor, tal ansiedad, tanta angustia el hecho de ir a una audiencia que preferimos no ir a ella. ¿Y cómo no vamos? Pues simplemente no asumimos asuntos, o como dicen los abogados, no asumimos negocios que impliquen el manejo de un proceso judicial. Salimos corriendo. O esta me parece bien interesante. Peleamos, desafiamos. Cuando nos sentimos amenazados, ¿sí?, respondemos con 3 piedras en la mano. Respondemos de manera agresiva. Es nuestro mecanismo de defensa. ¡Ja! Y eso de pronto no les trae a colación a aquel abogado que se muestra todo el tiempo agresivo, imponente, ¿sí? De pronto es su miedo hablando. Es un miedo que puede estar ahí reaccionando, ¿sí? Y aquí en este punto, pues, me parece sumamente pertinente traer a colación una hermosísima frase que la dijo Tal Ben-Shahar, que es considerado uno de los padres de la psicología positiva de la Universidad de Harvard. Sí, señores, psicología positiva. Es considerado hoy una ciencia, todo este temas que le estamos hablando. Tal Ben-Shahar dice, démonos el permiso de ser humanos. Y con ocasión de qué dice esto, ¿por qué sugiere esto? Porque nosotros, frente a esas emociones que no nos hace sentir bien, que más bien nos incomodan, lo primero que solemos hacer es ignorarlas, desconocerlas. Eso no es conmigo. ¿Mm? Recuerdan muy seguramente ustedes cuando estaban chiquitos que inclusive nosotros los hombres pues sí que tenemos ese estigma del tema de no
ser susceptible frente a las emociones, no mostrar las emociones, eso es muestra de debilidad. Nos decían a nosotros de chiquitos, no llore, sea hombre, sea macho, ¿sí? Y fíjense que eso es un total contrasentido. ¿Por qué? Ustedes recordarán en su curso de contratos, ¿no? Que para identificar un determinado tipo de contrato, pues ese contrato tiene que reunir unos requisitos de su esencia para que sea considerado ese contrato y no otro. Pues imagínense, lo mismo pasa con los seres humanos. Hay unos requisitos de la esencia, unos elementos de la esencia en los seres humanos. Y uno de ellos son nuestras emociones. El que no experimenta emociones no es un ser humano, es un robot, ¿sí? O es un enfermo mental, un psicópata. Pero las emociones hacen parte de nuestra esencia. Tenemos que comprender eso para poder convivir con ellas. Porque si no, y fíjense, él habla también de una cosa bien interesante que es la curiosa paradoja. La curiosa paradoja es que entre más intente yo ignorar mis emociones, entre más intente yo ignorar ese miedo, más va a estar presente en mi vida. ¿Eh? Entonces, por eso él dice, démonos el permiso de ser humanos. Démonos el permiso de experimentar nuestras emociones y vivirlas y entender por qué están ahí. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia concreta de cuáles son esas 3 herramientas que yo quiero que se lleven ustedes el día de hoy para prepararse emocionalmente a una audiencia. Y es más, son herramientas tan sencillas que ustedes al finalizar la conferencia se darán cuenta, son hasta lógicas, ¿sí? Pero como nosotros no sabemos de esto, no tenemos la conciencia. Un primer paso es hacer conciencia en muchas cosas para empezar a aplicar estas herramientas. Entonces, entremos con la primera de ellas. Básica. Prepara bien la audiencia. Y prepárala bien desde donde tú eres un experto, desde lo jurídico. Te has formado 5 años como abogado, otro año como especialista, otros 2 como maestro, algunos como doctorado. Mejor dicho, lo que tú tienes es conocimiento desde el punto de vista jurídico. Así que aprovecha este conocimiento en favor tuyo. Cosa completamente distinta. ¿Qué gran diferencia hay cuando yo llego preparado a cuando no llego preparado? ¿Cierto? En ocasiones de pronto le habrán dicho, uy, tiene una audiencia de la noche a la mañana, por la razón que sea, ¿sí? Y está uno, ¿y cómo se siente? Uno se siente terrible, ¿cierto? Pero qué gran diferencia hace cuando yo vengo bien preparado. Y fíjense lo bonito que nuestra norma procesal nos dice cuál es el paso a paso, qué va a pasar en cada audiencia. Entonces cojamos fase por fase y tratemos de anticipar y preparemos bien, ¿sí? Entonces la audiencia de conciliación, no tenemos una propuesta conciliatoria, si la tenemos, entonces ¿cómo la vamos a formular? Plan A, plan B, ¿sí? Fijación de litigio, ¿qué puede suceder con la fijación de litigio? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos centrales de mi litigio para manifestar? Que tenemos ahí interrogatorios de parte, testimonios, entonces preparar muy bien esos testimonios, esos interrogatorios de parte. Y fíjense que yo aquí inclusive doy un tip, la preparación no se enfoquen tanto en hacer las preguntas 1 a 20, porque de pronto, dependiendo de lo que conteste el personaje, me cambia el orden de las preguntas o hay preguntas que de pronto no sean pertinentes, entonces ahí pensemos en cuál es el objetivo, qué es lo que yo percibo de manera concreta en este testimonio, esta declaración. ¿Listo? Y de cara a eso, pues saldrán las preguntas y unas preguntas a título de ejemplo y después yo veré cómo las iré formulando, ¿cierto? Y fíjense aquí una cosa interesante. ¿Ustedes creen, o más bien no creen, que cada vez que sube Shakira, por ejemplo, al escenario, no tendrá un poquito de miedo? ¿No sentirá cosquilleos en el estómago? Claro que sí. Y eso me da pie para comentarles a ustedes que hay un miedo o un estrés bueno. Y el estrés se vuelve bueno en la medida en que me motive a mí a prepararme para hacer algo que me da algún nivel de estrés o que me da algún nivel de miedo, ¿cierto? Como por ejemplo, imagínense, si ustedes no experimentaran ese estrés bueno, ¿qué sería de nosotros?
Si no fuera por ese estrés bueno, entonces nosotros estaríamos en la piscina con nuestros hijos, alguno de ellos estaría ahogando, y como no experimentamos estrés, entonces no reaccionamos. A ver, se está ahogando. Pero es precisamente ese estrés bueno lo que nos lleva a reaccionar, a movernos, a hacer algo, a reaccionar, ¿cierto? Pero de manera positiva, ¿sí? En ese orden de ideas, fíjense que ese estrés bueno es lo que nos motiva a nosotros a preparar muy bien esa audiencia, ¿sí? ¿Y qué pasa de pronto frente a algunos casos? Por ejemplo, ustedes recordarán algunos profesores que alguna clase aburrida, medio tediosa, de pronto es porque ya perdió ese miedo a prepararla. Y ese miedo es lo que hace que de pronto la cosa no salga así de espectacular, espantante, como sí, frente a la persona que está experimentando ese miedo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una emoción que en principio puede tener una connotación negativa puede terminar generando una reacción positiva, que es la preparación. ¿Listo? Y fíjense una cosa, definitivamente no podemos controlarlo todo. Y particularmente traído a una audiencia, no podemos controlar todo lo que pasa en una audiencia. Pero sí podemos controlar nuestra preparación para esa audiencia. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en aquello que podemos controlar. Segunda herramienta que les quiero transmitir aquí, la meditación o el mindfulness. En primer lugar, quiero hacer una advertencia. Aquí no le pongan ningún tipo de connotación religiosa a este tema de la meditación, ¿sí? Porque yo al principio se lo ponía y al principio pues, me generaba cierta resistencia por esa razón. Y tan no se la ponga y les voy a explicar por qué. Resulta que había un científico muy reconocido de apellido Benson de la Universidad de Boston, que él siempre le llamó poderosísimamente la atención las prácticas meditativas y sobre todo los efectos que tenía la meditación en los monjes budistas. Entonces, él se fue un tiempo a convivir con ellos, a tomar atenta nota desde el punto de vista científico de qué era lo que hacía que ellos, digamos, todo el tiempo permanecieran tranquilos, relajados, felices, ¿sí? Y gran parte se lo atribuyó a la meditación. Entonces recogió información supremamente valiosa para demostrar que en efecto la meditación aporta muchísimo desde el punto de vista científico, ¿sí? Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero es que yo nunca he meditado y eso, para meditar uno tiene que ser un monje y mejor dicho, y llevar un determinado estilo de vida, porque si no, y yo que paso todo el tiempo corriendo de audiencia en audiencia, la meditación no es conmigo, ¿sí? Pero fíjense de una cosa, primero entendamos en qué consiste meditar. Meditar consiste en hacer un ejercicio supremamente valioso para nosotros en nuestra vida, y sencillo, que es concentrarse en una sola cosa, que es que su respiración. ¿Y esto por qué? Fíjense que alguna vez encontré o vi esta metáfora que me pareció bien interesante, y es que nosotros nos solemos dejar llevar por nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hagan de cuenta como si nosotros estuviéramos en una autopista, y todos esos vehículos son nuestros pensamientos. Y hay unos vehículos, hay unos pensamientos que nos llevan al futuro, ¿cierto? Por ejemplo, me va a ir mal en esa audiencia, no estoy lo suficientemente preparado, el abogado de la contraparte es mejor que yo, ¿sí? Entonces, eso me lleva al futuro, me genera angustia, estrés, preocupación, porque ni siquiera ha llegado el momento y ya estoy preocupado, ¿sí? Y hay unos carros, hay unos pensamientos que me llevan al pasado, ¿sí? Debí haber tenido un mejor desempeño en las audiencias, debí haberme preparado mejor, debí haber dicho esto, ¿sí? Y esto me produce tristeza, nostalgia, rabia, ¿cierto? Entonces, si voy al futuro, me genera unas cosas malas. Si voy al pasado, otras cosas malas. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito? Estemos aquí en el presente, ¿sí? ¿Y qué nos entrena, qué nos ayuda a estar en el presente? Es conectarnos con nuestra respiración cada vez que podemos, ¿sí? Y esto puede ser desde una meditación profunda, donde tú cierras los ojos y te conectas con tu respiración, a cosas supremamente sencillas como esto, que yo estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo soy consciente de mi respiración, ¿sí? Y el punto es ¿cuál? No dejarse embarcar en estos vehículos que son nuestros pensamientos.
Y cuando lo hacemos, simplemente sin crítica y sin juicio, volver a conectarnos con nuestra respiración. Ya, muy sencillo, ¿cierto? Y esto tiene una aplicación científica. Y es que resulta que precisamente por cuenta del estrés y por cuenta de nuestras preocupaciones y por cuenta de nuestro estilo de vida, es probable que tengamos nosotros el hipocampo inflamado, ¿cierto? Grande. Y cuando tenemos el hipocampo grande inflamado, eso hace que nosotros seamos más susceptibles frente a las reacciones emocionales. Entonces estamos nosotros hablando y de pronto alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces reacciona uno y muy seguramente por cuenta del hipocampo que está bastante grande, hinchado, ¿cierto? ¿Y qué ayuda a desinflamar el hipocampo? ¿Qué ayuda a reducirlo y evitar este tipo de reacciones? El ejercicio físico y la meditación. Listo. Entonces, fíjense que esto del mindfulness, ¿sí? Es no solamente traer a nuestra vida la práctica, la meditación, sino también entrenarnos en términos generales, estar en el presente, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes muy seguramente no recuerdan qué almorzaron hoy o qué almorzaron ayer? ¿Por qué? Porque mientras almorzaban estaban pensando en otras cosas, ¿sí? Y una forma de practicar meditación, incorporar el mindfulness en tu vida, es ser consciente de todas aquellas cosas que haces durante tu día a día. Estar presente ahí haciendo lo que estás haciendo, tomando un café, a los que nos encanta tomar el café, ¿sí? Llegar, coger la taza, sentir la temperatura, ver los colores del café, el humo que sale, los olores, saborear, sentir de verdad el café. Todo eso hace parte de esta hermosa práctica que se llama el mindfulness, atención plena, estar en el presente. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los beneficios para un abogado y por qué yo estoy metiendo todo este rollo aquí de estar entrenando para estar en el presente? Pues primero, antes de la audiencia, no nos obsesionamos con anticipar esa situación que nos genera estrés y preocupación. No nos obsesionamos con el resultado de la audiencia. Nos concentramos en el presente. ¿Y cuál es mi presente en este momento antes de la audiencia? Es la preparación de la audiencia. Y me concentro ahí. Y no dejo que mi mente se vaya anticipando cosas negativas de lo que eventualmente puede suceder en esa audiencia, ¿sí? Y durante la audiencia, estoy yo más atento de todo lo que pasa en la audiencia. Y eso sí que es valioso, ¿no? En la audiencia pasan 1000 cosas al mismo tiempo y es importantísimo, ahí sí más que nunca estar en el presente. Porque ahí mejoramos los reflejos, ¿cierto? Y además, si estamos tranquilos, si estamos en el presente, mejora nuestra creatividad, ¿vale? Y fíjense una cosa bien interesante. De acuerdo con un documento que ahorita les voy a decir cuál es, dice que el proceso oral funcionará de manera eficiente si se reúnen los siguientes presupuestos. El D dice, la inmediación y concentración para que el juez permanezca en las audiencias bajo el yugo de la atención. ¿Ah? ¿No les parece algo familiar con lo que les estoy diciendo? Eso no lo dije yo, eso lo dijo el Instituto Colombiano de Derecho Procesal cuando presentó el Código General del Proceso. Hablaban de un aspecto fundamental para nosotros los abogados, para las partes, para los jueces, que es la atención. Y para que se den cuenta que yo no soy el único que se está inventando estos cuentos, esto a nivel internacional, por ejemplo, yo admiro muchísimo los españoles, los abogados españoles están trabajando mucho sobre estos temas. Y hay aquí un abogado que yo admiro muchísimo, que yo sigo mucho en redes y todas sus publicaciones. Él escribió este artículo, la atención del abogado en juicio o ventajas de una mente equilibrada, clara y precisa. Y habla precisamente de la importancia y la trascendencia de estar en el presente. ¿Sí? Entonces, algún par de recomendaciones, sí, pero es que eso de meditar, cómo se hace, danos unas herramientas concretas para poder introducir la meditación en nuestra vida, ¿no? Pues primero, antes de entrar a la audiencia, medita unos minuticos, no tiene que hacer 15 minutos, no tiene que hacer 10, inclusive basta aunque sean 5 o 1 minuto inclusive, ¿sí? Donde ustedes simplemente hacen este ejercicio tan sencillo, que es conectarse con su respiración,
cierran los ojos, si quieren ponen una musiquita y se conecten con su respiración. Yo lo hacía antes, cuando estamos en presencialidad, yo llegaba una hora antes de la audiencia para quedarme unos 20 minutos en el carro, pues porque era un tiempo que yo consideraba prudente, ¿sí? Y ahí me quedaba en el carro, a veces los señores del parqueadero y no se va a bajar, y yo ahí con los ojos cerrados meditando, ¿sí? Ahora con la virtualidad y que uno brinca de una reunión a otra, a veces entre una reunión y otra, 1, 2 minuticos donde yo me conecto con mi respiración, ¿sí? Y naturalmente tiene más efecto, tiene más trascendencia cuando lo involucramos en nuestra vida diaria. Y finalmente, la tercera herramienta que quiero que se lleven es visualiza un resultado favorable. Si en algún momento nos terminamos yendo para el futuro, que sea para el beneficio nuestro, no que lo utilicemos en contra. Y esto parte de un principio bien interesante que ya se los comentaba aquí cuando hablábamos de la meditación. Y es que detrás de cada emoción subyace un pensamiento. Claro, ustedes no pueden controlar sus emociones porque como lo manifestamos, todo depende de una reacción y frente a esa reacción pues vamos a experimentar algo, ¿sí? Eso es inevitable. Pero ¿qué sí podemos controlar? Nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, teniendo la conciencia de que, vea, si yo me pongo a pensar que me va a ir mal en la audiencia, pues ¿cómo me va a sentir? No muy chévere, ¿cierto? Pero si yo me pongo a pensar que me va a ir bien en la audiencia, ¿cuál va a ser la emoción? ¿No? Entonces yo aquí les hago la invitación, móntenle un teatro a su mente, móntenle una obra de teatro y imagínense qué cosas buenas pasan en esa audiencia, como por ejemplo, que el juez me dio la razón, ¿sí? El juez concedió las pretensiones de mi demanda, que el apoderado de la contraparte, que tanto miedo le tengo, se me acercó y me dio la mano y me dijo, no estoy de acuerdo con usted, pero qué tremendos alegatos, ¿sí? Montemos una obra de arte, una obra de teatro, pero para beneficios nuestros. ¿Y cómo podemos montar esa obra de teatro? Otra herramienta, una subherramienta para esta herramienta, muy concreta y también muy sencilla. Escribamos. Escribamos cómo nos imaginamos ese momento. De pronto la noche anterior, el día anterior, escribámoslo. ¿Cómo nos imaginamos ese momento? Ustedes me preguntarán, ¿y por qué escribirlo? Es que cuando escribimos, ponemos a funcionar, a trabajar el hemisferio derecho del cerebro, que es donde trabaja nuestras emociones, ¿sí? Entonces, tráiganlo así, si vamos a visualizar algo que sea para bien, y hagamos el ejercicio para ver cómo lo ve. Así que ya, a título de resumen, ¿cuáles son esas 3 herramientas que yo le invito a que consideren para prepararse emocionalmente para una audiencia judicial? Primero, prepara bien la audiencia desde lo que ya eres un experto. La gente te busca porque tú sabes de derecho. Así que empieza preparando con suficiente planificación, suficiente tiempo, mirando bien las cosas, y eso te va a dar una seguridad enorme y te va a ayudar a dispersar ese miedo que puedes experimentar frente a esa audiencia. La meditación en mindfulness, atención plena, precisamente para evitar estar cayendo en ese ciclo de irme todo el tiempo allá, que es lo que me está generando el estrés, el simple hecho de pensar en una audiencia. Pues no pensemos en la audiencia y no pensemos en los efectos negativos o el desenlace negativo que puede tener esa audiencia, sino concentremos en la aquí y en la ahora. Y concentrémonos en lo que puedo controlar. ¿Y qué puedo controlar? Pues la preparación de la audiencia, entre otras. Y tercero, visualiza un resultado favorable. Sé positivo. Métele optimismo a la vaina, ¿sí? Y es que nosotros nos damos duro, nos damos palo. Y ya anticipado, sin haber ni siquiera empezado la audiencia, ya creemos que vamos a perder, porque tampoco creemos en nosotros. Así que seamos positivos también, seamos optimistas. Así que ya para cerrar y cumplir mi promesa de valor frente a este webinar, me quedan 2 minutos. No quiero cerrar o no quiero dejar pasar desapercibido un mensaje. Y esa persona, esa abogada que yo vi caminando en el corredor en algún momento y que inspiró esta charla, quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias porque gracias a eso se despertó
una serie de inquietudes que me motivó inclusive a mí a formarme como coach. Y no solamente a formarme como coach, sino transmitirles a ustedes, mis estimados colegas, una serie de herramientas que yo conocí estando atravesando un momento difícil en mi vida y que yo se las quiero transmitir de manera cariñosa porque están ahí, solo que no las conocemos y solo que no somos conscientes. Así que a esta abogada, que no conozco su nombre, y espero que ojalá de pronto esté conectada en este webinar. Y si no, por lo menos le mando mi buena vibra, agradeciéndole por lo que hizo que yo aprendiera. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí mi conferencia. Y si les parece, Liliana, vamos a abrir el espacio para que ustedes me hagan comentarios, preguntas, compartamos experiencias, todo lo que ustedes consideren a través del chat. ¿Listo? Sí, muchas gracias a todos. Estamos muy atentos a través del chat de que nos compartan sus inquietudes, sus apreciaciones. Aquí tenemos ya una apreciación, 3 herramientas, Edgar, para muchas circunstancias de la vida: negociación salarial, entrevistas de trabajo. Gracias a la Pontificia Universidad Javeriana y a Edgar por este espacio. No soy abogado, soy ingeniero. He participado en audiencias, pero debemos tener esa actitud frente a estas situaciones. María Paula nos dice: muchas gracias, doctor. La anterior apreciación es de Mariana Jiménez. Edna nos dice: muchas gracias. Estamos muy abiertos a las inquietudes o comentarios, sugerencias que le quieran compartir al doctor Edgar Romero. Eso, muy bien. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por esos comentarios tan valiosos que la verdad yo me debato todo el tiempo, Liliana, entre lo jurídico y lo no jurídico. Y las dos cosas no sé cuál me genera más pasión. A veces de pronto lo no jurídico porque me ayuda a mí a conectarme con los seres humanos, con las personas. Y es que a veces nosotros los abogados nos pasa, ¿no? Que a veces nos sentimos desmotivados porque de tanto leer normas, de tanto estar preocupados por el estrés que nos genera una audiencia, una situación determinada, se nos olvida que la materia prima de nuestra profesión no son las normas, no son los estrados, la materia prima de nuestra profesión son las personas. Y cuando tenemos eso claro, tenemos claro cuál es nuestra motivación y lo que nos lleva a ser más felices, inclusive a través de nuestro ejercicio profesional. Bueno, quiero aclarar que no es Mariana Jiménez, sino Germán Jiménez, que se conectó a través del usuario de su hija. Muchas gracias, Germán. Tenemos a María Paula Martínez. Doctor, ¿qué se puede hacer cuando ya ganaron los nervios? Ay, bueno, a ver, aquí hay un tema interesante. ¿Quién hizo la pregunta? Perdóname, Lili. La pregunta nos la hizo María Paula Martínez. María Paula, excelente la pregunta. Excelente la pregunta. Y yo te la respondo con otra pregunta. ¿Qué puedes hacer? Ya lo pasado pasó, ¿sí? Lo que te recomiendo que no hagas es quedarte enganchada con ese evento. Quedarte enganchada con ese evento implica, ¿sí?, que el día de mañana ese pensamiento te va a llevar a una cuestión negativa, ¿cierto? Te va a llevar a una emocionalidad negativa, ¿sí? Ya lo que pasó, pasó. No podemos echar para atrás el reloj, no como la película de Volver al Futuro y volver y hacer, no, ya lo que pasó, pasó, ¿sí? Pero ¿qué está bajo tu poder o qué está bajo tu control? Hoy, tu presente. Y en tu presente, ¿qué puedes hacer? Ver de esa experiencia, ¿qué te salió mal? ¿Qué oportunidad de mejora te está invitando a hacer esa experiencia? Ver esas situaciones de fracaso como una oportunidad para crecer. Yo te hago una pregunta. Los millonarios que hay hoy en día, cojamos a Jeff Bezos, ¿sí? ¿Cuántas veces se debió haber quebrado en su vida para tener la cantidad de dinero que hoy tiene? ¿Sí? Muy seguramente más de una. A todos los millonarios les ha pasado eso, ¿sí? Han tenido fracasos en sus vidas, ¿sí? Y es que nosotros los seres humanos, de hecho yo hago esta pregunta a mis alumnos. Les digo, ¿a qué le tienen miedo?
Y la inmensa mayoría me contestan, yo a veces digo, cuando empecé haciendo esta pregunta, de pronto miedo a morir ahogados, miedo a morir quemados, ¿no? Le tienen miedo al fracaso. Y es por esa preocupación que tenemos de que tenemos que caerle bien a todo el mundo, ser los mejores, y si no, 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 si nos equivocamos, no pasa nada. Es una oportunidad para crecer, para mejorar. Entonces, más bien, cuando te pasa esa situación, míralo desde tu presente. Y tu presente es, bueno, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Sí? Y fíjate que cuando estoy con gente que de pronto están pasando por momentos difíciles, por momentos de estrés y están como acongojados, ¿sí? Yo les digo que hagan el siguiente ejercicio. Frente al día que pasó, tomen especialmente esos momentos difíciles, ¿sí? Y agradezcan. Entonces, démosle la vuelta. Agradezco por el regaño que me dieron, porque me ayudó a darme cuenta que me equivoqué. Agradezco por el llamado de atención que me hicieron porque me di cuenta que tengo que mejorar en este aspecto. Agradezco, ¿sí? Entonces, esa situación que tiene una connotación negativa, tú la terminas volviendo como algo positivo, ¿sí? Y eso, porque si no te vas a concentrar en lo negativo y no vas a avanzar de ahí y lo único que vas a recibir son latigazos que vienen de ti mismo, ¿ya? Entonces, lo que pasó, pasó y más bien enfoquémonos en tu presente. ¿Qué puedes hacer para que esa situación no vuelva a suceder? ¿Listo? Bueno, doctor Romero, hay varias preguntas interesantes. Vamos a tratar de responder las que más podamos. Va. Paola Andrea Charri nos dice, buenas tardes, doctor, ¿cuáles son las técnicas que se pueden manejar para hablar todo lo que se tiene preparado sin leer normas, sentencias, etcétera? Ya que en ocasiones el juez llama la atención por leer, por ser sistema oral. Claro, claro. La estrategia es objetivos, puntos concretos, ¿sí? No apegarnos al papel. Lo importante es que te lleves cuáles son las 3 ideas más importantes que tú quieres transmitirle al juez. O sea, dije 3 por decir cualquier número, ¿sí? Pero, es decir, lo más importante es tener claro cuál es el objetivo, cuál es el fin estratégico, a dónde voy, cuál es el tema trascendental, que si yo digo esto, me gano el pleito, ¿sí? Eso es. Entonces a nosotros los abogados nos encanta darle vueltas a los temas y cuando estamos en pregrado ganaba la tesis que tuviera más páginas. No, aquí ser muy concretos, ir al grano, ¿sí? Mencionar 2 o 3 cosas y yo hago el ejercicio. Claramente, en 7 minutos tú puedes transmitir cuál es la idea del pleito y cuál es lo más importante que se lleve el juez, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Preparar. ¿Sí? Preparar y tener la conciencia. Piensa y no te apegues de que tengo que citar tal norma y después que digo no sé qué. No, no. Simplemente ve con tus 3 ideas y frente a cada idea tú las vas desarrollando. Fíjate, aquí esta presentación yo me acuerdo es con las imágenes qué es lo que yo tengo que decir. ¿Sí? Y ensayando, ensayando. Esto también es de práctica. Una vez tenía que hacer una intervención de 3 minutos. ¿Sí? La ensayé bajito unas 20 veces al frente del espejo. ¿Listo? Ensaya. Eso se hace solamente practicar. Sí, Lili. Sí, nos unimos a los comentarios de 2 personas que dicen precisamente prepararse mucho. Carlos Mario Ramírez nos dice, me suele suceder que antes de entrar a la audiencia me lleno de mucha ansiedad y nervios, pero una vez inicia la audiencia me lleno de confianza, arranco de una con lo que me corresponde. Carlos Mario, utiliza la herramienta que te di aquí. Antes de entrar, medita 5 minuticos, conéctate con tu respiración y vas a ver que cuando abres los ojos te sientes más tranquilo. Yo lo hago con mis alumnos de pregrado antes de hacer un quiz o antes de hacer un examen y los resultados pues son muy positivos. Discúlpame. Bueno, claro que sí. Una última pregunta de Shirley. Buenas tardes. Para las personas que se inician en el litigio, ¿qué otro tipo de herramientas nos puede recomendar? Pues vamos con muchos nervios. Claro. No, pues básicamente las que les transmití aquí, al principio es que te estás entrenando, te estás ensayando y esa pues es natural pues que en la medida en que estás comenzando pues experimentas más miedo. En la medida en que tú te sigas entrenando, pues el miedo se reduce y es importante que cuando te prepares, no te prepares solamente de cara a lo jurídico, sino pon a prueba también estas herramientas que les transmití aquí, ¿sí? Para que son cosas supremamente concretas y que pueden aplicar desde ya, en este momento, apenas colguemos el webinar, ¿cierto? Puedes ponerte
en la práctica, bueno, voy a ensayar con la meditación, a ver cómo me va sintiendo. Antes de entrar a la audiencia, medito, anticipando el resultado, pero anticipándole de manera favorable, y vas a ver que todo eso te va a ayudar un poco a bajar. Y esto, como todo, es entrenamiento, es entrenamiento. Ya hiciste un primer paso que fue adquirir la conciencia. Y segundo es, hágale, hágale, hágale. Y a la medida que vas acumulando horas de vuelo, pues vas volviéndote más maestra en el manejo de tus emociones. Perfecto, doctor Romero. Para ampliar un poco todos estos temas, la Facultad de Ciencias Jurídicas junto con la Dirección de Educación Continua han venido trabajando en una propuesta académica en coordinación con el doctor Edgar Romero, que le pido por favor compartir rápidamente nuestros dos últimos slides, que es el Diplomado en Laboralidad Civil, las nuevas tecnologías y desarrollo de habilidades para el manejo de audiencias. Es una propuesta académica que tenemos, que vamos a iniciar el 25 de agosto. Doctor Romero, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. Tranquila, sí, sí, sí. Bueno, entonces, como les decía, tenemos una propuesta académica que arrancamos, sí, el 25 de agosto, vamos hasta el 3 de noviembre, es un programa 100% online de 93 horas, lo llevamos a cabo miércoles a viernes de 6 a 9 de la noche, nos acompaña como coordinador académico el doctor Edgar Romero. El doctor nos puede contar un poquito sobre esta propuesta académica que venimos trabajando. Claro que sí. Muy brevemente, pues fíjense el nombre del programa, ahí se van a dar cuenta cuáles son los aspectos que estamos abordando, ¿no? Oralidad civil, ¿no? Que ya veníamos del Código General del Proceso, tenemos que tener la conciencia que bajo la oralidad tenemos unos principios, unas bases que tenemos que respetar, y con mayor razón ahora, ¿sí? Con el decreto 806, que lo vamos a estudiar de manera bastante profunda. Entonces, fíjense que vamos a enfocarnos en un primer estadio, un primer término, en las modificaciones legales, ¿sí? ¿Qué ha traído la oralidad y ahora con la pandemia? ¿Cierto? Y eso lo unimos con el tema de la tecnología. La tecnología ha traído con nosotros el tema de las audiencias virtuales, el tema del expediente digital. Entonces aquí van a encontrar módulos bien interesantes, como por ejemplo el juez digital. Ahora, ¿cómo concebimos ese juez digital? Que inclusive ahora ya se está hablando inclusive de inteligencia artificial en el proceso judicial, ¿sí? Y tenemos también un módulo que me parece muy atractivo, pero para que ustedes entiendan, la baranda virtual. Ahora, ¿cómo hago yo para revisar mis expedientes? Ahora, ¿cómo hago yo para presentar las demandas, para presentar los memoriales? Entonces, una serie de tips que no nos quedamos solamente en lo normativo, sino que además empezamos a entender cómo está funcionando ahorita nuestro sistema judicial con toda esta de estos temas de la tecnología. Y más aún, la parte que más me gusta, Liliana, y que es el valor agregado que no van a encontrar en ningún otro programa, ¿sí? Que es el tema de desarrollo de habilidades para manejo de audiencias, para mejorar nuestro desempeño tanto en el proceso como en el manejo de audiencias. Vamos a tener, por ejemplo, la oportunidad de ensayar, de practicar, de entrenarnos en temas de escritura, de argumentación, ¿sí? Y alguna argumentación espectacular donde involucramos el storytelling, que es una estrategia hoy en día que se utiliza en temas de mercadeo para vender. Pues aquí estamos vendiendo una idea, una posición jurídica que es pertinente para lo que hacemos, ¿sí? Y además todo lo adicional que vamos a estar trabajando desde el ser para generarnos seguridad. Normalmente, pues cuando tenemos inconvenientes para hablar en público, para el desempeño de una audiencia, todo parte de nuestra seguridad. Y entonces vamos a trabajar en nuestro ser, en nuestra esencia, cuáles son esas cosas que nos conectan, que nos hacen fuertes, poderosos, y al mismo tiempo, pues una serie de circunstancias, cómo ser estratégicos al comunicar, tener en cuenta ciertos factores que son importantes para un proceso de comunicación, y cuando estamos en una audiencia virtual, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de preparar esa audiencia? Porque ahora es un ingrediente adicional, no solamente la oralidad, sino que además todo se hace de manera virtual. Y bueno, y son una cantidad de cosas que, mejor dicho, me demoro de pronto unos 20 minuticos entrando en todo el detalle, pero si te parece, Liliana, me parece muy pertinente que las personas que se hayan inscrito y que estén aquí en esta charla, pues reciban toda la información más detallada por si les interesa.
Claro que sí, doctor Romero. Les acabo de compartir a través del chat el link donde se encuentra alojada nuestra propuesta académica. Allí pueden encontrar los contenidos, la inversión. Me están preguntando, Abraham, este programa tiene una inversión de 1.890.000. Vamos a manejar un 4% de descuento para las personas que nos están acompañando en este en vivo. Entonces estaremos muy atentos. Como les mencionaba, les compartí el link donde pueden encontrar toda la información, la propuesta académica. También a través de correo electrónico les estaremos compartiendo esta invitación para que participen del diplomado. Nos dice Carlos, un breve resumen de las 3 herramientas: preparar la audiencia, claridad mental, meditación, y me recuerdan la tercera, por favor. Entonces, doctor Edgar, la tercera herramienta para Carlos. Claro, visualizar un resultado favorable. ¿Listo? Visualizar un resultado favorable y sugiero una subherramienta que es escribir ese resultado favorable. Abraham, claro que sí, nosotros manejamos facilidades de pago. Entonces, si gustas, me puedes escribir tus datos, teléfono de contacto, y yo ya una vez finalizado nuestro evento me estaría comunicando para brindarte toda la información. Pues a todas las personas, muchas gracias por participar de estos espacios, al doctor Edgar Romero por su tiempo, por compartirnos estas herramientas tan importantes para todos los profesionales del derecho, y seguramente no solo para los profesionales, sino para otras personas, como en mi caso, que son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, queremos agradecerles al doctor Romero. No sé si tiene unas últimas palabras para las personas que se encuentran aquí con nosotros. Pues como dice un tocayo por ahí, sigan siendo felices. Edgar les dice, lo único que nos ponemos las trabas a no ser felices y disfrutar esta, que es nuestra única oportunidad, que es vivir la vida, somos nosotros mismos. Así que pongamos de nuestra parte para que no nos obsesionemos con los resultados, disfrutemos el proceso. Claro que sí. ACM Ramírez, con gusto, a través del correo electrónico les vamos a compartir toda la información de esta propuesta académica. Estamos muy abiertos a través del correo del doctor Edgar. Si queremos a través del chat, por favor, doctor Romero, para que les envíe a las personas aquí su correo electrónico. Cualquier información, cualquier inquietud que tengan, nos la puedan pues hacer saber a través del correo electrónico. Yo también les voy a dejar mi correo de Javeriana, en donde estaré muy atenta de recibir sus inquietudes o información que deseen conocer respecto a este programa. Perfecto. Una cosa, para que ustedes también estén tranquilos, este es un programa que ya llevamos más o menos 4 años de estarlo llevando a cabo con unos resultados preciosos. Yo les soy franco, la primera edición yo estaba un poco asustado, ¿no? Porque no sabía cuál iba a ser el desenlace, pero fíjense, si no me lanzo, si no me atrevo, me quedo con la inquietud y fíjense que nos estaríamos perdiendo una maravillosa oportunidad para crecer, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista personal. Así que todas las personas que han hecho parte de este curso en las anteriores ediciones, pues se han llevado gratos recuerdos del programa y yo me llevo algo más especial, que son los agradecimientos, las sonrisas en sus rostros, son el motor para seguir adelante con este programa y cada vez mejorándole y metiéndole más cosas para el beneficio de ustedes. Ahora ustedes dirán, bueno, de pronto muchas de las cosas que van a ver en el programa están en otros programas, en conferencias, en charlas, pero fíjate que el valor agregado que ofrecemos aquí, Liliana, es que todo eso que está difuso allá en la red, lo van a encontrar en este mismo programa con el plus de que vamos a estar trabajando en su ser, en su crecimiento personal. Así es, doctor Romero. A todos, muchas gracias. Deseamos que pasen una feliz tarde y a través de correo electrónico estaremos compartiendo información sobre esta propuesta académica. Listo, muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos. Doctor Romero, muchas gracias. A ti, Liliana. Un abrazo. Gracias.